de hoy de Arcayos nos hemos venido hasta este majestuoso lugar que ustedes conocen más que de sobra, en Melilla la Vieja, en el pueblo, que conocemos como el pueblo. Bueno, pues desde aquí, desde este lugar, vamos a hablar, vamos a seguir indagando y comentando acerca de lo que es la historia de Melilla a través de la arqueología. Hoy tenemos tres argumentos muy importantes y que realmente con el nuevo año creo yo que les van a gustar. Vamos a hablar de la presencia de nuestra ciudad en un congreso internacional que ha tenido lugar en Sevilla, que durante 4 días ha reunido a expertos de todas las partes del mundo y que, bueno, pues ha tenido como principal objetivo el hablar de la África, de África, de la presencia romana en África y de la vida, bueno, que tenía este continente con la presencia de los romanos aquí. Melilla ha estado representada en ese congreso con una ponencia en la que se ha hablado sobre economía, la economía de Rusadir durante el tiempo de Roma. Bueno, de eso vamos a hablar como primer argumento. También vamos a hablar de la pieza del mes porque durante todos estos días pueden ver una moneda judía que ha sido cedida al museo por Claudio Barrios, por el profesor Claudio Barrios. Bueno, pues vamos a conocer de cerca esa pieza y vamos a saber exactamente de qué se trata esa moneda. Y por último, y eso sí les pido que se queden hasta el final del programa porque les va a encantar, vamos a hablar de arqueología submarina, un mundo realmente curioso y desconocido para muchos aquí en Melilla, pero que también se trabaja en la ciudad. Hablaremos con Guillermo Merino, pero eso será al final del programa. Yo les invito a que se queden con nosotros y a que disfruten de nuestro programa de hoy, de nuestro primer programa del 2007 y que está dedicado pues a estos temas que les hemos contado. Si les parece, vamos con nuestro primer argumento, que es la presencia de Melilla en ese congreso en Sevilla dedicado a la África romana. 400 especialistas han analizado en el 7º Congreso Internacional de Estudios sobre África Romana la riqueza y el comercio del norte de África en la época del Imperio Romano, así como las relaciones con el continente vecino. Melilla ha estado presente en este Congreso Internacional y lo ha hecho bajo la presencia del director de las excavaciones de la Casa del Gobernador, Manuel Aragón, que nos ha explicado el significado de este congreso. En el congreso se han dado cita pues, diferentes especialistas, un total de casi 400 especialistas. Todo esto eran pues, de diferentes ámbitos, ¿no? Como era la arqueología, la numismática, también estaban especialistas en epigrafía. Y la temática central, ¿no? de este congreso era la riqueza de África. Principalmente era lo que es el intercambio, el comercio, también la navegación y por supuesto pues las producciones, ¿no? Las diferentes producciones que se exportaban, ¿no? desde el norte de África, ¿no? a otros lugares. La Universidad de Sevilla, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad di Sassari de Cerdeña, han organizado este Congreso Internacional de Estudios sobre el África Romana, en el que participan especialistas de casi una veintena de países europeos y americanos, así como miembros de la Universidad Hassan II de Marruecos o el Instituto Nacional del Patrimonio de Túnez, lo que lo convierte en una cita esencial para estrechar lazos a nivel científico entre investigadores de otros países. La importancia que tiene la participación de la ciudad de Melilla en este tipo de congresos pues, es muy interesante, ya que te pone en relación con otra serie de investigadores de otras zonas pues, tan cercanas como puede ser Marruecos, pero también pues, tan lejanas como puede ser Italia, ¿no? Italia o Francia. En este tipo de congresos pues, han participado pues, tanto el Instituto Arqueológico de Rabat como la Universidad de Hassan II también de Marruecos, también de Túnez ha participado el Instituto de Patrimonio de Túnez. Y bueno, es interesante ya que pues, no solo conoces a gente pues, de otros países, sino de tu propio país, ¿no? Como son investigadores españoles que están trabajando en otras zonas, como es Cádiz, o puede ser Ceuta. La actividad científica surgida del Congreso va a quedar reflejada en las actas que se publican una vez finalizadas las sesiones y que destacan por su carácter interdisciplinar y las aportaciones de investigadores de países sobre todo de la cuenca mediterránea. En este sentido, nuestra ciudad ha participado activamente con una ponencia desarrollada por Manu Aragón, en la que se habla de la imbricación de la vieja Rusadir en la Roma africana a través de su economía. La ponencia que hemos presentado, ¿no? en este Congreso Internacional, tanto la doctora Pilar Fernández Uriel como yo, se ha centrado pues, no solo en los 10 años últimos de excavaciones, de intervención arqueológica propiciado por la ciudad, sino también ya desde los comienzos, desde
los hallazgos del Cerro de San Lorenzo a los ocasionales restos, ¿no?, que aparecieron en la draga de los años 80, y también hemos incluido pues, en la Plaza de Armas, hemos incluido pues, los hallazgos, ¿no?, de la Alcazaba. Y en él se hacía una valoración de estos 100 años, ¿no?, de arqueología en la ciudad de Melilla, pero también se presentaba por primera vez lo que es la Casa del Gobernador, ya que es un yacimiento pues, emblemático como es este yacimiento, ¿no? Y entonces teníamos mucho interés en presentárselo a la gente, ¿no?, a los investigadores de otros países, ¿no?, para que pues, supieran que se han estado trabajando, se han descubierto varias viviendas, ¿no?, varios restos arqueológicos de gran importancia. En él se presentó también se ha centrado en lo que son los diferentes momentos de la excavación, ¿no?, los momentos púnicos que se excavaron, también los momentos de la monarquía maoretana y por supuesto los momentos romanos. En ellos pues, se han presentado las ánforas, ¿no?, los diferentes hallazgos, las diferentes cerámicas, pues, para que los diferentes investigadores pues, la tomen también. Las monedas han formado parte y dan muchos datos sobre la historia de los pueblos. Aquí en el Museo de Melilla tenemos, bueno, pues alguna representación de monedas romanas, de monedas de todo tipo, las famosas monedas de Rusadir, de las cuales hay muy poquitas en el mundo. Y hoy vamos a hablar de una moneda muy especial. Vamos a conocer lo que es la pieza del mes, porque vamos a hablar de una moneda judía que ha cedido para el museo don Claudio Barrios y que tiene una pequeña historia que vamos a conocer de cerca. Si les apetece, si les parece, vamos a conocer a través de las monedas, a través de esa moneda, un poco más de la historia de Melilla. La pieza del mes de enero es una moneda procedente de Judea encontrada aquí en Melilla. Esta moneda ha sido donada al Museo de Arqueología e Historia de la ciudad por don Claudio Barrio. La moneda se encontró de forma casual en otro lote hallado en Faldacamello. Es la segunda moneda de este tipo que encuentra don Claudio. La primera moneda que encontró, que actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Jerusalén, la halló en Cazalla de la Sierra, un pueblo de Sevilla, y también fue un hallazgo completamente casual. Parece que este tipo de monedas se han encontrado también en las excavaciones de Emporium. Bueno, son monedas de la provincia romana de Judea del siglo I de nuestra era. Fueron acuñadas durante el gobierno de Valerio Grato, que es el primer procurador de Judea bajo el emperador Tiberio. Judea en el cambio de era pertenecía al reino de Herodes el Grande. A la muerte de este se divide el reino entre sus hijos y Judea queda junto a Idumea y Samaria bajo el gobierno de Arquelao, porque Octavio en aquel momento, Octavio Augusto, decide no anexionar esta región al Imperio Romano. Arquelao es posteriormente depuesto y enviado a la Galia, donde muere. Y es en este momento cuando Judea pasa a depender de Roma. Se manda a un procurador romano que dependerá del gobernador de la provincia de Siria. Pasa a integrar parte de las provincias imperiales. Esta moneda está realizada mediante acuñación. Esta acuñación se realizaba sobre unos discos lisos que se llaman flanes o cóspeles. Este disco liso se ponía entre dos cuños que llevaban grabado el motivo que iba a llevar la moneda en negativo. Había uno fijo que iba sujeto a un yunque y el otro móvil que lo tenía que sujetar el operador. Mediante un martillo se ejercía presión en el cuño móvil y quedaban impresos los motivos en el disco. Antes había que calentar en ocasiones un poco el cóspel para facilitar el proceso.
Para don Claudio Barrio, el hallazgo de esta moneda en la ciudad de Melilla sería una evidente muestra de que la presencia de la comunidad judía en esta ciudad se puede remontar hasta el siglo I después de Cristo. Los judíos durante la diáspora se repartieron por todo el mundo, por toda la cuenca mediterránea sobre todo, y formaron importantes comunidades en las principales ciudades como puede ser Alejandría, Roma y en Melilla pues parece que se formó otra. Esta comunidad de la diáspora posiblemente trajo esta moneda no con motivos comerciales ni para atesorar. Según Claudio Barrio, seguramente la trajeron consigo para seguir manteniendo un vínculo con su tierra de origen como recuerdo de su lugar de procedencia, Palestina. Ya han visto esa moneda judía que está durante estos días siendo la pieza del mes y que hemos conocido más de cerca. Y ahora nos vamos a cambiar de argumento. A mis espaldas tengo, como pueden ver, el mar. El mar ha sido muy importante en la historia de Melilla. El agua, el mar, estos elementos han formado parte de esa historia y además de una manera ineludible porque han sido unas piezas fundamentales en el desarrollo de los años y de los siglos de esta ciudad que se ha ido formando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que va a tener su segunda parte y ya verán por qué, pues es un tema apasionante y que a todo el mundo fascina. Vamos a hablar de la arqueología submarina. Aquí en el museo que tenemos a nuestro lado hay piezas que han salido del mar, muchas de ellas, ánforas, anclas. Bueno, pues todas esas han sido localizadas y sacadas de su lugar después de miles de años de historia y de permanecer bajo el agua. Hoy vamos a hablar con Guillermo Merino, buceador que ha formado parte de las expediciones que han recuperado esos cepos romanos y esas anclas que se exponen ahora mismo en el museo. Y les digo que iba a tener una segunda parte porque nos parece tan interesante, tan apasionante las historias que nos va a contar y ese mundo tan silencioso que hay bajo las aguas. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy y en próximos programas. Vamos a hacer quizás un monográfico dedicado a una parte muy concreta de la historia que también ha salido y que pronto podremos ver los melillenses en el museo expuesta. De momento, quédense con esta historia y evidentemente la primera pregunta obligada es saber cómo empezó toda esta historia, toda esta película del paso del tiempo a través de las aguas. Todo empezó cuando un buen día, desde un grandísimo amigo nuestro y su hermano, los hermanos Sánchez Jiménez, tanto Manolo como Paco, nos comunicaron algunos compañeros buceadores que habían descubierto, habían visto y habían avistado una posible pieza arqueológica. Bueno, la sorpresa fue que en una inmersión posterior se intentó localizar y no fue posible, también por las inclemencias del tiempo. Y a partir de ese momento se hizo una segunda inmersión. En esa segunda inmersión se localiza el primer cepo romano que teóricamente hemos sacado nosotros. La historia de la arqueología submarina en Melilla es bastante antigua ya. Sabemos de personajes de la ciudad que han trabajado, unos por el bien del patrimonio arqueológico y otros más bien por el interés personal que por la defensa del patrimonio arqueológico, lo cual es una pena. Pero en la última década, que es la década en la que nosotros de alguna manera nos relacionamos más con el entorno submarino, ha habido dos hallazgos, tres en este caso, importantes. El más importante de todos fue, como digo, el hallazgo por parte de los hermanos Sánchez Jiménez del cepo que tengo a mi espalda, de los dos cepos que tengo a mi espalda,
y bueno, de ahí de alguna manera arranca la ilusión y un poco las ganas de estudiar y de trabajar un poquito en este campo. La principal dificultad que nos encontramos a la hora de un yacimiento arqueológico, y además quiero dejar muy claro que mis conceptos sobre este tema son simplemente conceptos amateur, conceptos de aficionado, aunque también sé que me gusta muchísimo este tema, soy un estudioso de este asunto y bueno, algo sé, pero desde luego no soy técnico para hablar de lo mismo. Pero hay algo evidente y claro, que es la dificultad en cuanto a un sitio arqueológico terrestre, un sitio arqueológico submarino. La principal dificultad que nos encontramos de entrada ya es que el entorno en el que se desarrollan los trabajos es mucho más difícil y más complicado que lo que es un tratamiento terrestre, ¿no? Aparte de encontrarnos con los típicos problemas de fondo submarino en cuanto a visibilidad, corrientes marinas, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar luego con el problema de la estabilización de la pieza una vez que se saca del entorno submarino en el que lleva, como es el caso de este cepo que tengo, o estos cepos que tengo a mi espalda, 2000 años debajo del agua. En este caso el cepo, por ser un material de plomo y ser un material que es altamente contaminante, pues un metal altamente contaminante, eso le ha hecho protegerse durante tantos cientos de años, ¿no? Lo que no ha ocurrido con la madera ni con el hierro de otras piezas que sabemos que han estado ahí y que muchas de ellas se siguen sacando hoy en día. Más curioso, por llamarlo de alguna manera, es el primero siempre, ¿no? El que más emociona, el que más te saca el corazón del sitio, el que más te ilusiona, el que más hace que tu mente divague, que tu mente imagine qué le ocurrió a esta ancla para quedarse en el fondo, en el lecho marino, y pensar que 2000 años después, como dijo mi hermano, que iba ese día de barquero, decía que, hombre, que era curioso, 2000 años después de que un romano se le cayera o tirara o tuviera que abandonar ese ancla, unos españoles, unas personas de 2000 años después están sacando esa pieza y nosotros somos los primeros. Eso es importante. El primero fue el más bonito, todos son bonitos, todas las experiencias arqueológicas submarinas son bonitas. Esta, por ser la primera, por lo menos para mí, fue la más emocionante. La más emocionante porque primero es la más completa, porque no solamente se descubre el cepo en sí, y además un cepo importante, el cepo más grande que hay ahora mismo en el Museo de la Ciudad, sino que además esta pieza viene acompañada de una pieza también difícil de encontrar, que es el zuncho del ancla. Curioso porque dentro de de lo neófito de nuestra actuación, pues sí que hicimos un trabajo importante bajo el agua, estuvimos muy bien asesorados, teníamos un asesoramiento, teníamos unos conocimientos previos también de todo lo que habíamos leído sobre los sitios submarinos, sabíamos que el sitio en el que se encuentra este cepo concreto era difícil encontrar algo más, por la dificultad que tiene el lecho inmediato a la ciudad de Melilla, que es un fangoso, arenoso, y esto estaba en una situación, una roca aislada, y dio la casualidad, precisamente por eso fue que se perdió este cepo. Este cepo no pertenece a un barco hundido, este cepo pertenece a un barco que tuvo que abandonar el ancla por la imposibilidad de sacarlo. Esos barcos, estamos hablando de barcos de hace 2000 años, tenían dificultad de maniobra. No es como ahora que el barco con motores puede jugar, puede bandear el barco y al final puedes con suerte sacar el ancla. Estamos hablando de un ancla de muchísimo peso, un ancla muy grande,
y un ancla que a la hora de recuperarla el mismo cepo fue el que es el contrapeso del ancla, el que impidió la recuperación, e imagino que cortarían el cabo y punto. Situaciones importantes y bonitas sobre ese asunto fue que cuando se descubre el cepo y se descubre la segunda pieza, antes de tocar nada, se realizó una operación de visualización, de observación de toda la zona, en 50 metros a la redonda, en 4 puntos cardinales. Y se hizo una barrida con 3 parejas de buceadores, se hizo una barrida por toda la zona por si se tratara de un pecio, se tratara de un naufragio. En este caso se sabía ya de antemano por la situación del cepo que no iba a tratarse de un naufragio, sino que fue un ancla abandonada. Suerte que hemos podido encontrarla, de dar con ella 2000 años después. Y la operación de rescate pues fue muy bonita. Decir también, destacar que cuando el ancla se encuentra en el cepo y el zuncho se encuentran en una zona, en un sitio que es una protección del viento de poniente, lo que indicaba que posiblemente el barco se refugia de una ponentada fuerte, y cuando trazamos con la brújula las 2 piezas, marcando una línea imaginaria que uniera las 2 piezas en su posición estática, donde estaban en ese momento, vemos que la brújula nos indica a poniente, claro. Eso quiere decir que el ancla garreó, el barco garrea, se pone pro al poniente y con su ancla tensa, con la mala suerte de que el zuncho se introduce en una roca y no la pueden recuperar. Lo cual nos ha venido fantástico porque la hemos sacado 2000 años después. Está claro que no solamente en Melilla, sino en el resto de los mares, la historia del mundo está debajo del agua, eso está claro. En Melilla ocurre algo muy similar, más cuando ha sido una ciudad comercial en la que han venido muchísimos barcos y en el que se han desarrollado, aparte de comercio, también ha habido batallas. Es importante lo que hemos podido visualizar, lo que hemos podido encontrar, que no solamente se trata de esto, ahora comentaremos, si queréis, algo de ello, pero se sabe que hay una historia anterior, y desgraciada historia anterior en la arqueología submarina de la ciudad, en la que no se tenía una conciencia de protección del patrimonio y una conciencia de la arqueología submarina, y bueno, se expolió muchísimo material, se destrozó muchísimo material, y nos consta, hay leyendas urbanas, hay hechos concretos y fehacientes de lo que ocurre de verdad y ha ocurrido con algunas de esas piezas históricas de la ciudad. Algunas las tenemos aquí hoy en este museo, otras desgraciadamente están en casas particulares o han sido vendidas, o el más aberrante de todos los casos es que parece ser, una leyenda urbana decía que los cepos de las anclas romanas, fenicias, se empleaban algunos submarinistas para hacer plomos de contrapeso, para bucear, para pescar a la submarina, lo cual es bastante triste, ¿no? Dificultad en Melilla muy grande, estoy completamente seguro, y los indicios son claros, de que en la zona inmediata, cercana a la ciudad de Melilla, debe haber un patrimonio arqueológico sumergido. El problema con el que nos encontramos es que casi todo el lecho cercano es un lecho fangoso de arena, con unas corrientes importantes que al cabo de la historia del tiempo se han movido y han tapado seguramente muchos de los restos que puedan estar ahí. Y si se hiciera un estudio concienzudo costaría muchísimo dinero, habría que esperar un poco a que ocurra, como en este caso, que las corrientes muevan un poco las arenas y aparezcan piezas. Hay cosas muy importantes. Unas están vistas, sobre otras tenemos pruebas y no han sido vistas por su profundidad,
pero puedo destacaros que también los principales investigadores arqueológicos, por llamarlo de alguna manera, son los hermanos Sánchez Jiménez, tanto Paco como Manolo, que localizaron y tienen localizado, y puedo hablar de ello porque ha sido publicado en revistas a nivel nacional, un pecio del siglo XVII, con 12 metros de quilla, 12 cañones, 2 anclas, restos de cadenote, restos de jarcia, las santaórabaras completas con los sacos y las bombas, y una profundidad de no más allá de 7 metros, ¿no? Lo malo es dónde está situado este pecio. Entonces, bueno, ahí sigue. Es una pena que no se tengan los canales necesarios para que se pueda estudiar y se pueda llevar a cabo con toda tranquilidad y con toda normalidad un estudio sobre este sitio arqueológico que hablo, del galeón del siglo XVII, pues porque no se tienen las cosas muy claras. Eso es una pena, ¿no? Pero ahí está, y ahí va a seguir estando, porque esa posición, la posición del pecio, la conocen ellos y bueno, y algunos también la podemos conocer, pero ahí se va a mantener, y donde mejor está es ahí, que no se toca y está estabilizado en su medio, ¿no? Pero es importante. Hay un indicio que ya se ha comunicado a la directora del museo, la viceconsejera de Cultura. Se le ha comunicado también que hay posibilidad de sitio arqueológico a unas 3,5 millas al nor-noreste de la ciudad, donde pudiera haber, con los indicios que hay, pudiera encontrarse un barco púnico, siglo I a.C. Bueno, estos indicios, se tiene una pieza de ese barco, se consagrado, y está la pieza aquí en el museo, pero se pidió permiso, se comunicó al Ministerio de Cultura, al Centro de Arqueología Submarina de Cartagena, y bueno, el Ministerio ha derivado toda la actuación al Museo de la Ciudad, y el Museo de la Ciudad actualmente es competente para realizar la actuación. Lo malo es que la actuación es complicada. No siempre merece la pena sacar algo del fondo del mar por el hecho de sacarlo. Es mejor que esté y se quede ahí. Siempre que esté protegido, donde mejor va a estar es en su propio medio, que es donde la pieza está estabilizada y no va a sufrir ningún tipo de daño. También la profundidad es importante. Estamos hablando de unos 77 metros. No se puede trabajar con un buceo normal, hay que trabajar con un buceo técnico. Habría que bajar un robot que primero situara y inspeccionara la zona, qué es lo que hay debajo, merece o no merece la pena sacarlo. Ya te digo que a veces es preferible dejarlo donde está, que está bien.